grata sorpresa la que Tenía cuando pues viajaba con profesores. En esa época ya me dijo que va a estudiar, yo terminé en inglés, me dijo que va a poner tratar de sonar bien, Sí valió la pena. de los objetivos más grandes que nos estamos proponiendo. La gran parte de lo que soy se lo debo a mis padres. Un mes y medio antes de que... Reconocer la faceta humana de personajes importantes para nuestra sociedad, no solamente en Antioquia y en Colombia, es el objetivo del programa Perfiles, programa institucional de Televid, esta obra de la Congregación Mariana. Hoy nuestro invitado tiene mucho que contarnos desde su historia de vida y desde su historia profesional. Hoy Carlos Augusto Castro es el invitado a Perfiles, él es el director ejecutivo de la Fundación Organización Vida. Un gusto tenerlo en los estudios de Televid. Carlos Augusto, bienvenido. César, muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí, la invitación de Televid y poder compartir un poco de esta historia de vida que seguramente es lo que vamos a conversar. Me contaba usted antes de empezar el programa de la relación con la clínica Cardiovid, antes la clínica cardiovascular. Sí, señor. ¿Cuál es ese recuerdo relacionado con su señor padre? Sí, es un recuerdo que es triste pero feliz al mismo tiempo. Mi papá hace un poco más de 40 años, un jueves santo, sufrió un infarto que fue casi fulminante. Llegó a la clínica cardiovascular en ese momento, quizás porque no había tanto tráfico en Medellín un jueves santo, y estando en urgencias se murió varias veces y de ahí lo sacaron y lo revivieron a través de electroshocks y todo ese tipo de cosas. Y pues lo pudimos disfrutar muchos años más, gracias a que ahí lo atendieron. Después le hicieron todo el proceso de recuperación en la clínica, estuvo hospitalizado durante varias semanas y pues eso para nosotros como familia, para él obviamente, pero para nosotros como familia fue muy importante. ¿Qué tiene Carlos Augusto de su señor padre? ¿Qué le sacó, como dicen las abuelitas? César, mi papá era un tipo muy especial, un tipo que era el mayor de una familia de 10 hermanos. Muchos de ellos nacieron en pueblos distintos. Mi abuelo era maestro de escuela, entonces cada uno de mis tíos nació en un municipio distinto de Antioquia, porque en ese entonces los iban rotando a los maestros. Mi papá nació en San Roque y fue el primero de su familia que pudo venir a estudiar a Medellín y salió de la normal de varones también como maestro. Pero toda su vida fue corporativa, estuvo en muchas empresas. Y quizás ese fue el mayor aprendizaje para nosotros como familia, un personaje que siempre fue muy responsable con su trabajo, que siempre nos dio lo que él nos pudo dar dentro de lo que eran sus posibilidades y pues que hizo lo posible porque esta familia fuera una familia fundada en valores, que yo creo que lo encarnamos pues no solamente en mi caso, sino cada uno de mis hermanos. Eso le entregó su papá. ¿Y qué le entregó su mamá? Mi mamá era la persona amorosa que estaba siempre en la casa, que estaba cuando nosotros llegábamos del colegio, que estuvo siempre pendiente de nosotros, que nos dio una conexión con el mundo real, digo yo, porque pues, cuando ella salía con nosotros a la calle, ella era la persona que saludaba a cada una de las personas que pasaban por el frente. Y yo creo que eso para nosotros también nos marcó, fue una forma de enseñarnos a vivir la vida y de saber que nadie es más que nadie. ¿Qué está viendo ahí? Esta es mi familia. Ajá. Sí. Ahí están mis papás y mis hermanos. Jorge, Ajá, el que está a mi derecha, y la chiquita que es Ángela, que está al final allá al lado de mi papá. ajá. ¿Qué recuerdos? Espectaculares, sí, una familia muy bonita y pues no solamente esta familia que fue la inicial, sino lo que pudimos compartir con los hermanos de mi papá, con los hermanos de mi mamá. ¿Y ahí quiénes están? Somos los mismos, ya un poquito más grandes. Ya muy encorbatado en mi caso, yo pues tuve la oportunidad de empezar a trabajar muy joven en Suramericana y pues en esa época todavía se usaba corbata.
Sí, pero unos recuerdos muy bonitos, les agradezco mucho estas imágenes que me llenan de felicidad. Sí, ahí están Augusto e Iris. Ellos ya no están, pero siguen estando, ¿cierto? En los últimos 5 años ya cada uno de ellos terminó su vida, pero nos dejaron unos recuerdos maravillosos que son parte de nuestras vidas todos los días. Claro, y el recuerdo está en el cerebro, está en la mente seguramente, pero ¿qué hay en el corazón de ellos? Están vivos, ellos están vivos. Están, pues yo por lo menos, y seguramente mis hermanos lo viven de forma similar, me encomiendo mucho a ellos, les digo que me cuiden, cada que tengo una decisión importante para tomar, les pido que me acompañen, que me ayuden a tomar la mejor decisión. Y esa es una bonita forma de tenerlo siempre presente en la vida. Y el primer recuerdo que tiene usted de su infancia, cuando se devuelve en el tiempo y empieza a recordar los juegos, no sé, el colegio, la guardería, el kinder. Hombre, yo siempre lo cuento de esta manera, César. Yo era el sándwich entre mis hermanos, tenía un hermano mayor y una hermanita menor, entonces como que al de la mitad no lo atendía a nadie. Entonces eso me permitió, yo creo que desarrollar una personalidad muy independiente desde muy pequeño. Seguramente si ellos estuvieran aquí dirían que yo era quizás bastante necio, pero también bastante independiente. Ajá, ahí está, ahí estaba el necio. Ahí estoy, sí. Pero también yo creo que ¿Los nombres de ellos tres? Jorge, Ángela y... Jorge, Ángela y tú. Sí. Ajá. Yo creo que yo era muy activo, muy deportista, buen estudiante. Yo creo que era necio, indiscutiblemente. Ellos quizás eran más juiciosos, yo era un poquito más avispado, como decían en ese momento. Tuve muchos amigos, siempre fui muy amiguero, entonces todas esas cosas seguramente aparecen en ese momento de mi vida, en la infancia. ¿Y hoy cómo es la conversación con sus hermanos? Espectacular. Ajá. Esa fue parte de la herencia que nos dejaron nuestros padres. Darle el privilegio que tiene en nuestras vidas el concepto de familia y de disfrutar la familia. Y si uno le preguntara a Ángela, ¿Ángela mayor o menor? Ángela es la menor. La menor. Si uno le preguntara a Ángela qué piensa de su hermano, ¿usted qué cree que ella respondería? Pues, no responde usted, que responda ella. Pues ve, yo soy la menor de 3 hermanos, pero siempre lo recuerdo como ese hermano protector, ese hermano pendiente de mí, ese hermano como que ayudaba, que a medida que fue creciendo era a veces regañón, porque mira, no le cumples a la mamá el horario. Pues sí, pero fue siempre un hermano desde que me acuerdo, como sí, demasiado protector conmigo. Gracias a mi Dios contamos con unos papás demasiado maravillosos, que todo esto que es Carlos es fruto como de eso. Entonces es un ser especial, se preocupa, querendón, generoso en todos los aspectos, abrazador. Pues uno siente ese amor que él brinda sin necesidad de nada, es simplemente uno está con él y siente ese amor de hermano y yo no sé, es como un papá, pues yo lo veo a veces como, es otro papá. Yo era la menor y era la única mujer, entonces eran demasiado maldadosos conmigo, me encerraban en las bibliotecas, me envolvían en un tapete, pues eran demasiado necios. Carlos pues también, aunque él decía que él no era, claro, él participaba de todas esas cosas con la niña. Carlos, te amo, sabes lo especial que eres para mí, ese amor que me das y que lo siento de verdad, lo agradezco profundamente, te admiro, me encanta como esa capacidad de resiliencia que has tenido en todos tus procesos, un aprendizaje enorme para nosotros y eso cada vez te admiro más en esa capacidad de amor y de entrega y de generosidad que tienes. Hombre, César, me mataste con eso. Muy bonito, muchas gracias. Pero ya vamos entendiendo que usted la encerraba en una biblioteca y la metía en un tapete, o sea, esa es la realidad que cuenta. Y me llama la atención algo, ¿se siente protector? Porque Ángela lo manifestó varias veces, nos protege, nos cuida. Sí, yo creo que esa también es como una faceta que tiene cosas buenas y malas, porque quizás yo asumí un papel de
de ser como el protector de los hermanos. De hecho, en la etapa final de mis padres, pues yo casi que me convertí en el papá de mis papás. Y eso muchas veces es cargar una responsabilidad que a veces es muy difícil. Pero yo creo que sí, tengo mucho de eso en mi personalidad. Me gusta como sentir que a través de lo que yo les puedo brindar, les puedo dar algo de protección y de seguridad. De la juventud, ¿qué recuerda de esos momentos en el colegio benedictino, del deporte, de sus amigos? Hombre, eso es una etapa maravillosa de la vida. De hecho, yo digo que los mejores amigos de mi vida son mis amigos del colegio. Todavía nos vemos muchísimo. Yo también fui pues, un buen deportista y fui un buen estudiante. Yo creo que quizás mis compañeros del colegio me recuerdan más por deportista, porque era un muy buen futbolista, corría muchísimo, era un velocista impresionante. ¿De qué jugaba? Yo jugaba de puntero derecho. Ah, puntero derecho. Buenísimo, sí. Y la verdad... ¿Y bailarín? Sí, eso tal vez era que los 15 de mi hermana, tal vez. Pero fue una época maravillosa, pues, porque aprovechamos mucho el colegio para vivir la vida de una manera intensa. En esa época ese Medellín todavía nos lo permitió. Entonces teníamos muchos planes entre nosotros como compañeros del colegio, pero también la salida con las amigas del Teresiano, las amigas de Pinares, las amigas de la enseñanza. Entonces era una época maravillosa que la recuerdo con muchísimo ¿Presta cariño. servicio? Sí, claro. ¿Dónde lo prestó? Aquí en la 4ª Brigada, en el año 85, estuvimos 4 compañeros del colegio, que también fue una situación difícil, pero que me enseñó muchísimo en la vida. Este es un grupo de primos, que es otro de esos grupos especiales de mi vida. Por ser precisamente tantos hermanos, tuvimos muchos primos y aún hoy nos disfrutamos mucho. Cada que nos juntamos pues es una oportunidad maravillosa para pasar un rato absolutamente espectacular. ¿Usted vive el valor de la amistad y a pesar de sus ocupaciones logra establecer contacto con ellos? ¿Sigue en contacto? Y es uno de los espacios que siempre respeto y trato de privilegiar por encima de cualquier cosa. Para mí los amigos es parte fundamental de mi tranquilidad y es como una zona segura. Es donde uno no tiene que fingir nada porque lo conocen a uno tal como es. Y cuando hay una reunión de amigos trato de estar siempre. Incluso es una especie de negociación que he tenido con mis 2 esposas, que seguramente ahora vamos a hablar de eso. Mi primera esposa que falleció hace 21 años y mi actual esposa. Les he dicho siempre, hombre, si tengo un plan con amigos, no es que yo la quiera menos o los quiera menos a ustedes, pero quiero estar con mis amigos porque son oportunidades que no quiero perderme de... Y uno de ellos, en representación de tantos amigos en la vida de Carlos Augusto, nos contó esta historia, mire. Carlos, yo pienso que el valor que más admiro de él es la integridad. Es un ser íntegro, es un ser recto en su actuar, es un ser coherente y consistente siempre que uno interactúa con él. Observa ese principio que lo rige de la rectitud, como de la integridad. He tenido el privilegio desde el Colegio Benedictino de ser su amigo y allí recuerdo en especial su alegría, su buen humor, su buen trato, siempre muy amable y en particular era muy activo, le gustaban mucho los deportes y en ese mundo del deporte, el fútbol, siempre lo ha apasionado. También jugó voleibol, pero en el fútbol tenía un estilo de dominio del balón, corría esa cancha de un extremo a otro y se pasaba a todo el mundo y creaba unas jugadas de valor tremendas. Y también jugábamos mucho y en eso también recuerdo la puntería que tenía. Si uno jugaba pelota quemada con Castro estaba llevado porque iba a la fija el quemonazo, o si uno jugaba canicas quedaba arruinado porque le tumbaba las casitas, o sea, tenía una muy buena puntería, pero siempre muy agradable, muy correcto siempre en su actuar. Primero expresarle un inmenso cariño, toda la gratitud por el privilegio de ser su amigo, infinita gratitud por tantos aprendizajes. Él nos ha enseñado a través de sus pruebas de vida todo alrededor de la resiliencia. O sea, Castro es un ejemplo de cómo salir adelante y eso es un privilegio. Entonces yo creo que ese liderazgo que él tiene como al servicio de los demás nos guía y nos da ejemplo a todos.
Carlos, te admiro muchísimo y toda la gratitud por tantos aprendizajes que nos das cada vez que estamos compartiendo contigo. Qué bonito, muchas gracias. Fede es un gran amigo, es uno de esos personajes que uno siempre quiere tener en la vida. Y como él, pues afortunadamente tengo varios de benedictinos, algunos que llegaron después en la universidad, algunos incluso de mis experiencias laborales. Entonces, por eso te digo, César, que los amigos para mí son un refugio, son una oportunidad maravillosa. Claro, mencionaba antes de ver el testimonio de Federico la historia de su primera esposa. Digamos que ya hemos hecho un recorrido por la infancia, por la juventud, y llega el amor y llega ese primer matrimonio. Hablemos de él, hablemos de Claudia. Claudia fue mi primera novia, nos conocimos en el barrio, éramos amiguitos de barrio, y nos hicimos novios a los 14 años. Ella fue mi única novia durante toda esa parte de la vida. Nos casamos a los 25 años. Sí. Y pues tuvimos la oportunidad de formar una familia. Mis primeros hijos, María Clara y Tomás, son fruto de este matrimonio. Y pues por cosas de la vida ella pues, se fue teniendo 37 años, muy joven, una situación es que uno no alcanza a entender en algún momento, pero que terminan siendo también parte de lo que uno tenía que vivir para aprender cosas. Y sigue estando siempre en mi vida. Fue muy importante lo que yo aprendí al lado de ella como ser humano para quizás esa segunda etapa en mi segundo matrimonio. Yo creo que el que ella se haya ido me enseñó, por ejemplo, el valor que tienen las mujeres en el hogar, lo importante que es una mamá para sus hijos. Me dio la oportunidad de conectarme con Tomás y con María Clara de una manera que quizás si ella hubiera estado no lo hubiera logrado. Y entonces pierde a su señora esposa y se convierte usted en papá y mamá. Sí, durante algunos años yo fui papá, mamá. Conocí posteriormente a Carolina, que es mi actual esposa, pero fue muy respetuosa de ese proceso de darle la prioridad a mis hijos en ese momento de la vida. Ella también es mucho más joven que yo, estaba en un proceso de culminar sus estudios, entonces quizás fue una oportunidad para ella de estar ocupada en su estudio y yo ocuparme de mis hijos, al menos hasta un momento en el que ya podíamos establecer una relación matrimonial y establecer una nueva familia. De su vida profesional, de sus proyectos, de lo que ha hecho en su vida, de ese momento fuerte de enfermedad que luego sabe afrontarlo y logra construir un nuevo futuro, de su pensamiento profesional, de lo que quiere lograr frente al liderazgo de la organización BID. Todo eso cuando regresemos después de una pausa aquí en Perfiles. Carlos Augusto Castro nos acompaña en el día de hoy en nuestro programa Perfiles y hemos disfrutado de su historia, de sus primeros años, desde sus padres, sus raíces, hasta su vida en la juventud, y nos contó en la primera parte la historia del fallecimiento de su primera esposa y cómo logra seguir con su familia adelante siendo papá y mamá. Y llega nuevamente el amor, Carlos Augusto, ¿cómo es eso? Pues César, como dicen por ahí, el matrimonio llega cuando tiene que llegar y uno conoce a las personas que tiene que conocer. Estaba yo en un ejercicio en algún momento Suramericana decide crear una vicepresidencia de seguridad social y se juntaron personas de dos empresas que eran Susalud y Suratep en ese momento, hoy EPS Sura y ARL Sura, y yo quedaba a cargo de un equipo integrado por personas de ambas organizaciones. Y en el equipo que llegó de Susalud llegó una monita, súper bonita, mucho más joven. Yo ya estaba pues obviamente viudo, que desde el primer momento que la vi me llamó la atención y pues era difícil pensar que pues una persona mayor que tenía un cargo de un nivel directivo, ella estaba en una etapa inicial de su trabajo, pudieran conectar, pero finalmente la vida nos dio la oportunidad de conocernos y hoy seguimos juntos después de 20 años. ¿Y qué la enamoró? Eso sí, no sé, habría que preguntarle a ella, pero yo creo que
pues en particular, conociéndola ya mucho mejor, yo creo que para ella era importante tener una persona mayor que ella que pudiera aportarle temas, digamos, un poco más estructurados a su vida. Seguramente pues algo vio en mí que le gustó, no solamente pues en el tema físico, que seguramente algo de eso hay, sino en la forma en que yo estructuré mi vida, en la forma en que podía también liderar una organización o parte de la organización que en ese momento tenía a cargo. Algo de eso seguramente también le llamó la atención. Y luego tomar la decisión de construir una nueva familia, de hacer realidad los sueños no solamente suyos. ¿Qué está viendo ahí? ¿Se acuerda de ese día? Sí. Claro, claro que sí. Decisión interesante, decisión difícil, porque era volver a empezar. Pues no fue difícil, ¿sabes que no, César? Porque pues ella y yo lo teníamos claro, sabíamos que en la medida en que se iba consolidando esa relación, pues seguramente el matrimonio era parte de lo que iba a ocurrir. El cuándo era el momento, ella ya había terminado sus estudios de, pues primero la universidad, después unos estudios de maestría y de especialización. Yo ya tenía la oportunidad también de que mis hijos ya habían crecido, ya estaban un poco más tranquilos en ese modelo pues, de tener quizás una nueva persona en la casa. Entonces era como un paso natural dentro de lo que había ocurrido en la relación y pues fue muy afortunado porque yo creo que nos ayudó a imaginarnos un futuro distinto juntos, ya con mis hijos y posteriormente con la llegada de Sara, pues que fue una ñapita, como digo yo, que nos unió, es como el pegante de esas dos familias y que nos ha permitido pues vivir estos últimos años con una alegría inmensa. Sí le hicimos la pregunta de por qué se enamoró de usted. Ah, sí. Y esto respondió. Creo que en general su forma de ser. Yo creo que es un hombre muy especial, muy detallista. Creo que es profundamente inteligente. Yo siempre he pensado que yo me enamoré de eso, de su cerebro y de su corazón. Todo lo que él hace para estar pendiente de que uno siempre esté bien, de que esté cómodo, de que todo sea agradable, es siempre como un regalo. Entonces creo que eso me cautivó y creo que tener una conversación con él en cualquier tema es fantástico porque, repito, es muy inteligente, entonces eso hacía que para mí fuera un hombre espectacular. Hemos tenido muchas cosas que nos han pasado, pero creo que el momento en el que nos enteramos que estábamos en embarazo de Sara fue un momento muy especial, fue muy bonito. Creo que también estábamos pasando por ciertas dificultades y que esta noticia llegara y de alguna manera como que conectara todo ese amor que teníamos y esos sueños de futuro y que viéramos como ese sueño de ser papás juntos realizado fue muy especial. Entonces yo creo que todo ese momento de vida fue maravilloso. Amor, te amo mucho, te admiro por la persona que eres y por la persona que eres a mi lado. Me has regalado 20 años maravillosos de vida. Esta relación ha sido una montaña rusa de emociones, de sentimientos. Creo que hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos. Te agradezco por cada paso que has estado a mi lado, por lo que me has abrazado, porque nunca me has dejado sola, porque siempre sé que tengo alguien con quien contar. Y creo que día a día me regalas detalles llenos de amor y cargados de dulzura. Te amo mucho. Hombre, César, me van a matar ustedes aquí, por Dios. El amor se supone y muchas veces no se expresa. Palabras como esas quedan ahí grabadas y que seguramente serán utilizadas siempre para recordar un momento como el que hoy está viviendo. Sí, Carolina pues fue otro regalo de vida, muy diferente a Claudia, mi primera esposa. De hecho, en esas primeras salidas pues juntos,
era uno de mis mayores conflictos internos, de decir, pues es que es muy diferente. Pero quizás ese era el aprendizaje, poder estar al lado de una persona diferente que me enseñó a ver la vida de una manera distinta. Una anécdota para que te rías un poquito de mí, para que se rían un poquito de mí. Yo siempre he dicho que soy relativamente estructurado y muchas veces hasta psicorrígido. Alguien me dijo alguna vez que no debería decir eso, sino que soy mentalmente estructurado, yo le he hecho caso. Pero en ese momento en Sura era pues muy formal la vestimenta y uno se tenía que mantener pues súper encorbatado con la camisa por dentro, y ella me enseñó a vivir la vida con la camisa por fuera. Poderme sacar la camisa y sentirme tranquilo sin que eso me torturara, pues como que no estaba haciendo lo correcto. Ese es el tipo de cosas que Caro ha traído a mi vida. Usted es un hombre muy estudioso, siempre está preparándose, leyendo, haciendo cursos, formándose. ¿Dónde se aprende a ser papá? Pues en particular no hay ningún curso para ser papá. Yo creo que hoy, de hecho lo digo con total tranquilidad, pues yo creo que los papás de hoy tienen más herramientas para ser buenos papás que lo que fuimos los papás de mi generación y los que venían antes. Y lo digo de esta manera porque antes uno ejercía el rol de papá por la forma en que le habían transmitido eso sus propios papás. Ahí están. Sí, hoy yo creo que uno tiene la oportunidad de consultar con muchos profesionales que le ayudan a entender las cosas. En particular con Sara ha sido un reto particular para mí porque yo soy papá de 2 generaciones. Mis hijos mayores tienen hoy 29 y 24, Sara va a cumplir 7. Y la forma en que se educa a un hijo ahora es distinta a la que se educaba antes. Entonces, temas como la disciplina positiva, ese tipo de cosas, yo creo que le ayudan a uno a ser mejor papá. Entender, por ejemplo, que el cerebro de una niña de 6 años no es el mismo del papá, y que hay que entender que cuando está haciendo una pataleta no es porque quiera hacer una pataleta, sino porque no tiene cómo procesarlo de manera distinta. Esas cosas le ayudan a uno a ser mejor papá. Entonces yo siempre invito a quienes tienen ese privilegio de ser papás que se preparen. Hoy tienen cómo hacerlo, tienen miles de referencias en línea, tienen miles de profesionales a los que pueden ir a acudir en el momento en que se requiera. Yo creo que todo eso al final le ayuda a uno a ejercer ese rol de papá de mejor forma. ¿Y cómo se logra esa conversación de tantas generaciones, ¿cierto? De la generación de Carlos Augusto, de la generación de Carolina, de Tomás, de María Clara, de Sara? O sea, es una unión de generaciones. Yo no me imagino ese almuerzo, ¿cómo es? No, es muy chévere. Yo creo que Carolina, por ejemplo, fue ese puente que yo pude tender entre lo que era mi forma de ver la vida y la realidad que estaban viviendo mis hijos. Ella estaba más cerca de ellos que yo. Muchas veces me ayudó también a aclarar posiciones, a ser un poco más flexible en ciertas cosas que tenía que hacer yo como papá en relación con mis hijos. Y en el caso de Sara, pues es como un regalo para todos. Pues ella ha crecido entre adultos, eso yo creo que la ha obligado a ella a ser una niña con un desarrollo intelectual distinto. De hecho, cuando hablamos con las profesoras nos dice que tiene un lenguaje mucho mayor al que pudiera tener una niña de su edad. Pero para nosotros es un regalo porque es la felicidad. Ella es la que no tiene filtro, es la que nos ayuda como a enloquecernos un poco en ese día a día. Para mis hijos pues es como un juguete, y pues para ella, sus hermanos, es como esos cuidadores, pero al mismo tiempo como esas personas con las que puede jugar lo que quiera y como quiera. Entonces es un ambiente maravilloso. La verdad es que lo digo siempre y estoy totalmente convencido, pues mi familia es una bendición. En la vida siempre hay 2 versiones. Usted nos acaba de dar la versión de padre. Vamos a ver la versión de sus hijos. Yo creo que lo que más admiro de mi papá es su capacidad de amar, su resiliencia y también su discernir. Yo soy ignaciano y creo que esa última palabra tiene mucho que ver con lo que pienso de mi papá. Y en ese sentido creo que he tenido la oportunidad desde chiquito de ser una persona impulsada por sus valores, por el ser humano que es, y al final pues lo que más admiro de él es su corazón, ¿cierto? Dentro de esos valores que él me ha inculcado desde chiquito es creo que lo más importante para mí en mi vida. Mi papá pues creo que es mi punto débil
y es una persona que admiro por todo lo que ha hecho por nosotros, por su capacidad de amar, como lo dije desde el principio, siendo una persona que siempre ha tratado de ayudar a los demás, y creo que en esta última etapa que ha venido viviendo en la organización ha tenido esa oportunidad de efectivamente cumplir con su propósito en la vida, que es ayudar a las otras personas. Cuando estaba en todo este proceso de llegar a la organización, todos estuvimos muy cerca y estábamos tratando de apoyarlo pues de la mejor manera. Y cuando le dieron la noticia de que efectivamente podía llegar a la organización, pues tenía yo la oportunidad de estar al lado de él, y ahí mismo apenas lo llamaron se le salieron las lágrimas. Y creo que ahí está pintado, ¿cierto? Pues ni siquiera tenía que escuchar si era una buena noticia o una mala noticia, y ya estaba llorando. Entonces creo que es una buena anécdota que también es muy bonita porque pues, le permitió estar en este proceso y pues estar en donde está en este momento. También es admirable. Primero creo que le tengo que agradecer por todo lo que me ha enseñado en la vida. Parte del ser humano que soy yo en este momento es debido a mi papá y a mi familia. Le tengo que agradecer por nunca rendirse, por estar siempre para nosotros y por tener esa resiliencia y ese optimismo y la manera de ver las cosas que le ha permitido efectivamente pasar por unos momentos muy difíciles durante toda su vida, y aún así siempre sacar una sonrisa y siempre pues, ver el lado positivo de las cosas. Y en ese sentido pues, también inculcarnos esos valores a nosotros. Entonces lo primordial y lo principal es agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros y por ayudarnos a ser los seres humanos que somos en este momento. Padre, te amo mucho, te admiro por tu resiliencia, por nunca haberte rendido y por ser mi papá y mamá al mismo tiempo. Gracias por todo lo que me has enseñado y los valores que me has inculcado desde pequeño, y a todos. Y nada, de verdad agradecerte por todo, y espero que pues, esto cuando lo veas no te saque muchas lágrimas. De mi papá admiro su generosidad. Él es generoso en conocimiento, en tiempo y sobre todo en amor. Papi, me siento muy orgullosa de ser tu hija y te amo con todo mi corazón. Su forma de arreglar las cosas, su amor y su gratitud. Te amo, papá, nunca te voy a dejar de extrañar cuando viajes. No. Qué carga me tiraron ustedes ahí, hombre, por Dios. No, ¿Se lo imaginaba? bonito. ¿Se imaginaba? No, cero. Esas respuestas, esa claridad de su hijo Tomás, de entender lo que ha pasado en su vida. Gracias. Pues no, pero lo agradezco muchísimo y pues es como escucharlo de él y poder, y de ellos, pues lo que me dicen termina como por confirmar que se ha hecho la tarea y que se ha hecho de forma correcta, pues que eso es lo que aspira uno como papá, que sus hijos sean buenos seres humanos. La palabra resiliencia se ha repetido varias veces en esta entrevista, y ese concepto tiene que ver, claro, con el fallecimiento de su primera esposa, pero también ese momento difícil en su vida cuando se detecta una enfermedad. Sí, César. Yo pues hoy lo miro con gratitud también, es algo de lo que aprendí con todas estas cosas que me han pasado. Cada cosa que le pasa a uno en la vida le tiene que pasar porque hay un aprendizaje detrás. Primero fue la muerte de Claudia, que fue muy difícil en su momento, y hace 3 años, por una situación casi que milagrosa, termino yo en urgencias por un dolor de espalda que se derivó de un golpe que me dio uno de mis amigos del colegio. Y cuando le dicen a uno, le encontramos un tumor en el páncreas, pues eso es muy difícil, ¿cierto? Pero tal como la primera vez cuando me contaron que mi esposa había muerto, lo único que yo hice fue decirle, bueno, Dios, si tú decidiste que esto es parte de mi plan de vida, pues te lo agradezco, ayúdame porque lo que sigue seguramente es muy difícil. Y en ese momento, particularmente con el tema del cáncer,
yo lo interpreté desde el comienzo como un regalo que me estaba dando Dios, un camino de sanación que por fortuna terminó siendo lo que ocurrió y me da la oportunidad de estar aquí. Quizás el mayor regalo es que a partir de una situación tan difícil como un cáncer de páncreas, yo hoy interpreto que esta vida que estoy viviendo es una segunda vida, que tengo seguramente mucho que entregarle a las personas que están a mi lado todavía. Cuando mira hacia atrás desde el punto de vista profesional, ¿de qué se siente orgulloso? Hay varias cosas, pues una de ellas es haber podido incorporar en mi vida el aprendizaje que me dieron las organizaciones en las que estuve y que eso lo pueda poner al servicio de la gente. Eso para mí es fundamental. Creo que no tendría ningún sentido uno haber tenido la oportunidad de aprender en la vida cosas que no las puede después entregar. Entonces, para mí ese es un motivo de enorme satisfacción. Y como logros profesionales, pues yo tuve la fortuna de vivir una época de Suramericana que fue maravillosa. Unos mentores que estaban ahí para nosotros, personas que seguramente en algún momento incluso han pasado por esta silla, el doctor Nicanor Restrepo, el doctor José Alberto Vélez. Muchos de ellos para nosotros no solamente fueron unos jefes, sino unos mentores y unos referentes de vida. Entonces, poder tener esa mezcla de lo profesional y lo humano y poder hoy ponerlo al servicio de la gente, eso para mí es un logro extraordinario. Y cuando acepta y toma la decisión de estar aquí en la organización BID, empieza a ver al futuro con qué idea, qué líder quiere ser en la organización BID. Mira, César, una situación que para mí fue muy especial. Cuando salgo yo de mi cirugía de cáncer, pues me retiro un poco de esa vida corporativa. Soy consultor, trato de llevar mi conocimiento y mi experiencia a algunas empresas que por fortuna lo necesitaban y me contrataron como consultor. Pero yo decía, Dios mío, si tengo la oportunidad de volverme a vincular en alguna organización, en alguna empresa, ojalá que sea un reto profesional muy bonito, pero que tenga un impacto social muy importante. Entonces, cuando aparece el proceso de selección para reemplazar al doctor Javier y empiezo yo a conocer lo que hay detrás de la organización BID, pues era como una amalgama de lo que yo quería que pasara en mi vida. Y como lo decía Tomás ahora, es como darle de verdad sentido al propósito de mi vida. Entonces, fue maravilloso cuando me escogieron, fue esa oportunidad de decir, bueno, ya con todo lo que aprendí, ¿qué quiero que pase ahora como en esta parte de mi vida como líder? Y pues llego a la organización BID y me encuentro con una cultura maravillosa de tantos años, con unas personas a mi lado que queremos entre todos seguir dándole vida a esta organización que hace tantas cosas tan bonitas, con una oportunidad de cuidar lo que se ha logrado, preservar estos 88 años de historia de la Congregación Mariana y otros casi 60 de la organización BID, pero también con una responsabilidad inmensa de ojalá multiplicar ese impacto hacia el futuro. Y en ese transformar la organización para poder multiplicar el impacto social, hay muchas cosas que seguramente vamos a hacer. Entonces es mover un poco esos cimientos, no con el ánimo de derrumbarlos, sino construir sobre ellos una nueva vitalidad para esta organización hacia el futuro. El director general de este canal, del canal Televid, Juan Carlos Greifesten, lo recibe en nombre de la organización con estas palabras. Mire. Carlos Augusto, Dios te trajo a esta organización. Él la providencia y te mostró este camino. Y sé que te trajo porque en esta primera etapa de conocerte, se da uno cuenta la calidad humana y obviamente tu calidad profesional. Te auguro lo mejor y sé que Dios va a estar caminando contigo y que vas a sacar adelante esta obra que precisamente es de Dios. Muchos éxitos, muchas bendiciones y muy contento de tenerte entre nosotros. Muy querido Juan, hombre, muy especial. Muchas gracias. Vamos llegando al final de nuestro programa y siempre nos despedimos con una pregunta que incluso le damos un espacio al invitado para que la piense y la reflexione. Carlos Augusto, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? La respuesta cuando regresemos aquí en Perfiles.
Carlos Augusto Castro nos ha acompañado durante todos estos minutos contándonos su vida y haciendo una reflexión sobre la manera como ha logrado superar dificultades en el transcurso de su existencia. Y antes de hacer esta última pausa, lo dejamos con una pregunta. Vamos a escuchar su respuesta, Carlos Augusto. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo creo que cuando uno ya llega a la edad que yo tengo, pues puede tener la tranquilidad de decir que vivió una vida muy buena, con sentido, pero tiene también esa ilusión de tener años de vida para poder capitalizar toda la experiencia que tiene. Como se dice normalmente, ojalá yo pudiera tener unos años menos con todo lo que he aprendido. Y yo quisiera que ese aprendizaje lo pueda poner al servicio de muchas personas, pues en mi rol de líder en la organización BID y de todos los usuarios y beneficiarios de todo lo que hacemos en cada una de estas obras de la organización, pues ojalá lo pueda lograr. Acompañar a todo ese equipo de personas que están a mi lado en encontrar el sentido de lo que hacemos en esa transformación que queremos lograr en la organización, pero también en el plano personal, poder acompañar a mis hijos, a mi esposa, a mis primos, a mis familiares, a mis amigos y aprender de ellos, seguir aprendiendo siempre, porque yo creo que eso es parte de la existencia, venir a aprender y cuando uno ya no esté, pues poder decir que gané las materias que tenía que ganar. Gracias por su tiempo, gracias por su espacio, gracias por abrirse ante las cámaras de nuestro canal y qué gusto despedirnos con una frase o con un mensaje final en este espacio. No, lo primero agradecerles, pues como te decía ahorita, yo lloro sacando la basura, pues y me sacaron unas lágrimas con todos esos testimonios tan bonitos. Agradecerle al canal y a ustedes por ser parte de esta organización. Lo que han hecho en estos años de vida es maravilloso. Y pues, hombre, no, darle a la gente como la tranquilidad de que en la organización BID estamos trabajando para ellos. Aquí, por fortuna, todo lo que hacemos es para finalmente retribuir a tantas personas que lo necesitan en muchas cosas, en los temas de salud, en los temas de educación, en el cuidado del adulto mayor, en todo lo que es esta plataforma de generación de contenidos, en lo que se ha convertido Televid, en los temas del colegio. Entonces, tenemos una organización maravillosa que queremos seguir poniendo al servicio de tantas personas que tienen tantas necesidades en nuestra sociedad. Carlos Augusto Castro, hoy en Perfiles. Empiezo yo a conocer lo que hay detrás de la organización BID. Pues era como una amalgama de lo que yo quería que pasara en mi vida. Y como lo decía Tomás ahora, es como darle de verdad sentido al propósito de mi vida. Entonces fue maravilloso cuando me escogieron, fue esa oportunidad de decir, bueno, ya con todo lo que aprendí, ¿qué quiero que pase ahora como en esta parte de mi vida como líder? Y pues llego a la organización BID y me encuentro con una cultura maravillosa de tantos años, con unas personas a mi lado que queremos entre todos seguir dándole vida a esta organización que hace tantas cosas tan bonitas.